Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar como siempre con nosotros, amigos, amigas, gracias como siempre. Hoy vamos a hablar en este espacio que es La Voz de la Salud, de un tema muy interesante, sobre todo para las parejas, principalmente para el hombre, por supuesto, pero ya lo sabe, tenemos que agradecer a Lisbeth, a nuestro amigo que está atrás del cristal, a Iván, a Ethel, a toda la gente que hace posible, Iván Lavín, por supuesto, Ethel Arredondo, que hace posible este programa, a toda la gente que colabora directa o indirectamente en la realización del programa de Heraldo Salud, que también estamos en contacto a través de las redes sociales, usted lo sabe, lo puede buscar, lo puede bajar este programa, todos los segmentos de nuestros entrevistados, muy profesionales, subespecialistas, es decir, prácticamente todos tienen el equivalente a un doctorado desde el punto de vista profesional o académico, y por eso los invitamos, porque ellos son las meras cuerdas en el tema que estamos abordando cada sábado con nosotros. Así es que, pues, ¿qué me queda decirle? Un abrazo para ustedes, para la gente que nos retroalimenta con mensajes de diferentes estados, de México, por supuesto, y de otros países, a toda la gente que se comunica de América Latina y sobre todo de Houston y de Texas. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar de una parte de nuestro cuerpo, que sobre todo en el hombre, por supuesto, que no nos acordamos hasta a partir de los 40 años. Pensamos que esa estructura anatómica no existe, y yo diría que a partir de los 40 años ya como que es, caray, sí está con nosotros, no me acordaba, y para eso hemos invitado al doctor Felipe Tavares. Él es urólogo, ya había estado con nosotros y con mucha experiencia. Tú, doctor Felipe Tavares, tú como urólogo, bienvenido, por supuesto, Felipe. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Me platicabas que te formaste en el Centro Médico Siglo XXI, muy bonito. Ahí estuvimos, bueno, sí, es mi casa como urólogo. Estoy en medicina aquí en Torreón y hice la especialidad sí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Pero estudiaste medicina, ¿qué tendrías? 15 años, ¿no? No, yo entré a estudiar medicina a los 17, tenía 17 años cuando entré a estudiar. 17 años y ya empezaste a estudiar medicina. Pues, casi acabas de abandonar la adolescencia, ¿no? No sé si fue ventaja o desventaja, pero hice una preparatoria de 2 años. Presenté el examen de admisión para la Escuela de Medicina, afortunada para la facultad. ¿Y lo pasaste Lo pasé y entonces empecé chico, digamos, en la Escuela de Medicina. Casi nadie lo pasa, ¿verdad? Casi mucha gente de los que lo presentan batallan para dar el examen. Los exámenes de admisión, yo creo que su principal dificultad es la demanda, es decir, hay mucha demanda y poca oferta. Ajá. Entonces, ¿cuántos presentaron en esa época? Yo recuerdo que presentamos alrededor de 500 personas, pero aceptaban 80 nada más. 80. Ahorita creo que aceptan ya cerca de 100 o 120, pero presentan más de 1000. Entonces la proporción es más o menos 10-1, 9-1. Que no te das cuenta ni cómo pasaste, ¿no? Exacto. Dices, pues, ¿qué pasó, no? Normalmente cuando tú ves los registros de las calificaciones de los exámenes, la diferencia realmente es poquita. Décimas. Y una décima te hace la diferencia entre quedar o no quedar. Y luego ya te fuiste Estoy en medicina aquí en Torreón. Hice el internado en la clínica 18 del IMSS. Después hice el servicio social por la Secretaría de Salud en un ejido que se llama Santo Niño Aguanaval, aquí en Torreón, municipio de Matamoros, y presenté el examen nacional de residencias, fui aceptado, me fui a hacer cirugía general al Centro Médico Siglo XXI y después me derivé a urología. ¿Es un requisito hacer primero cirugía? Un año, es un año, como requisito un año, y después ya te puedes derivar a urología. No hay manera de brincarse ese año. No, hay que hacer un año de cirugía general. A nivel mundial, digamos. Eso es a nivel aquí en México. En México. ¿Y te gustó la urología? La historia de ser urólogo es un poco, no sé si extraña o cómo decirlo. Cuando yo era estudiante de medicina, era como dicen las generaciones actuales, muy ñoño. Yo era muy dedicado sí, me gustaba mucho leer, me gustaba estudiar. Me gusta mucho el ejercicio y me gustaba mucho estudiar. Cuando yo era estudiante de medicina... Cuidado con los esteroides. No, sí hay que tener cuidado con los esteroides, estoy de acuerdo.
Cuando yo era estudiante de medicina, yo siempre pensé que iba a ser internista y que iba a ser o cardiólogo o neumólogo. Esa era mi idea en el pregrado, en la escuela. Ya. Cuando estuve en el internado, fue donde no entendí que no era mi camino. ¿Por qué? La medicina interna. No, respeto mucho La medicina la medicina interna, interna. la no quirúrgica. Sí, mi esposa incluso es internista, es endocrinóloga, pero yo me di cuenta cuando estuve en el internado que las especialidades quirúrgicas tienden a ser más resolutivas. En la cirugía, tú operas un paciente, claro, hay complicaciones, claro, hay pacientes que se pueden poner mal, claro, hay pacientes en donde no tienes éxito, por supuesto. Pero la mayoría de las veces el paciente se opera y se cura. En las especialidades clínicas, que son muy necesarias también, indispensables, pero es un poco distinto. Las especialidades clínicas son enfermedades crónicas en donde tú controlas bien al paciente y le tienes que llevar un seguimiento. Pero en muchas de ellas el paciente no se cura, simplemente se controla. Entonces, esa parte fue la que yo, cuando era interno, dije, no, yo prefiero ser algo quirúrgico. Yo, incluso antes de ser urólogo, yo presenté el examen nacional con la idea de ser cirujano oncólogo. Presento el examen, me aceptan, me voy a México, y cuando llego a México, mi primer rotación como R1 de cirugía, como residente de primer año de cirugía, fue en urología. Y yo, en el pregrado, nunca había visto las cirugías que hacían los urólogos. Y cuando yo vi lo que hacían los urólogos en México, realmente me gustó mucho. Roté por las demás, roté por cirugía plástica, por angiología, por coloproctología, claro. por cirugía general, Claro. por todas las ramas quirúrgicas. Pero realmente la que a mí me enamoró fue la urología. Yo, si tuviera que volver si tuviera que recorrer otra vez el camino de ser médico general, ser médico especialista, sabiendo lo que sé ahora, yo volvería 1000 veces. ¿No te gustaría hacer otra urologo. cosa de No, cirujano la verdad, plástico? No sé, a mí me encanta mi especialidad. urología. Sí. Oye, hablando de urología, como que hablar de una parte muy específica para nosotros, los hombres, que es por lo que te invitamos a platicar, hablar de la próstata, pues evidentemente es algo muy masculino, es algo propio del ser humano, propio de los hombres, y no nos da problema, digamos, hasta la edad adulta, pensar en próstata y pensar en edad, y pensar en para lo que sirve la próstata o para lo que no sirve. Nos damos cuenta que ahí está hasta que nos empieza a dar problemas. Y parece ser que es la edad lo que influye en esta parte prostática. ¿Nos puedes decir para qué diablos sirve la próstata, Doc? La próstata es un órgano masculino, es un órgano que tenemos los hombres, y la próstata sirve para la producción de semen. El semen de nosotros los hombres es una mezcla de 3 componentes. El 5% del total del semen lo conforman los espermatozoides y los producen los testículos. El 20-25% del volumen total de semen lo aporta la próstata, que es el líquido prostático. Y el 70-75% restante del volumen de semen, que es la mayor parte del volumen, lo aportan unas glándulas que se llaman vesículas seminales. Ya. Testículos, próstata y vesículas seminales están conectadas por conductos. Ahora sí que, si pudiéramos dar un ejemplo, la licuadora donde se hace la mezcla de los 3 elementos es la próstata. Y una vez que un hombre tiene una eyaculación, de la próstata sale ya el semen como tal al exterior. De la próstata al exterior a través de la uretra. Entonces la próstata sirve básicamente para producir semen. Pero fíjate que, ¿cuál es la edad reproductiva del hombre? ¿Qué será? Hasta los 40, 50 ya. La mayor parte de los seres humanos masculinos ya resolvieron el problema de su descendencia, digamos. Sí. O sea, ya no piensan en reproducirse a partir de los 50, 60 años. Ya es muy raro, digamos, ¿no? Yo creo que será entre 30 y 40 años, ya la mayor parte de las parejas y sobre todo los hombres ya tuvieron 3 o 4 hijos en la actualidad y ya piensan en operarse o ya no piensan en tener hijos o se cuidan, etc. Y entonces esa función que tú dices como que se va relegando,
pero nos empieza a dar problemas, ¿no? Sí. Nos empieza a dar problemas. ¿Qué pasa ahí con la próstata? ¿Por La qué próstata ¿por qué nos trae asoleados? Literal, la próstata sirve para tener hijos. Es un órgano reproductivo. Una vez que tenemos nuestros hijos y ya por alguna razón no los vamos a tener, por la edad, porque estamos estables, porque nos operamos de vasectomía, etc. El tenerlo no da lo mismo, pero la seguimos teniendo. No es como el útero en la mujer que dice, bueno, doctor, ya tuve mis 4 hijos, mis 5 hijos, ya quíteme el útero. Sí. Nada más me sirve para estar sangrando, ya no lo quiero, ya no quiero mi matriz, ya quítemela, doctor. Sí, pero no. Sí, es decir, una vez que ya tuvimos nuestros hijos, la función de la próstata ya se cumplió, que es la función reproductiva. La próstata es un órgano de difícil acceso desde el punto de vista anatómico y que tiene mucha relación con estructuras que cuando uno la opera tiene que tener mucho cuidado porque puede, en caso de alguna complicación o de una mala técnica o de algo que se escape a veces de las manos de nosotros, quedar con secuelas. Entonces, sí, literalmente, a diferencia de la matriz que comentabas ahorita, y no sé la opinión de los ginecólogos con la matriz, pero nosotros los urólogos operamos la próstata cuando es necesario operarla. Si alguien... Yo he escuchado, perdón Felipe que te interrumpa, el doctor Felipe Tavares, médico urólogo, yo he escuchado a muchos ginecólogos casi diciendo, mira, si ya tuvo los hijos que tuvo, quítala, me refiero al útero, a la matriz. Ya no sirve para otra cosa más que para dar problemas. Sí. La próstata no puedes pensar de esa manera. Si da problemas, sí hay que quitarla. Si no da problemas, hay que dejarla. Porque, lo que mencionaba, básicamente los tratamientos que tenemos disponibles para enfermedades prostáticas, ya sea enfermedades benignas o el cáncer de la próstata, con alguna frecuencia dejan secuelas en el hombre. Entonces, si un paciente tiene su próstata, aunque tenga su edad y demás, pero esa próstata no le genera problemas, tratamos de no molestarla, por decirlo de alguna forma. Ahora, si un hombre tiene problemas con la próstata y requiere un tratamiento quirúrgico para corregir esos problemas, hay que hacerlo. Pero sí en manos de un profesional, una persona que sepa operar la próstata, en este caso los urólogos, y con mucho cuidado, porque repito, normalmente... Hay otra gente que se mete a operar próstata. Que yo sepa, no. Pero en este mundo todo es posible. Todo es posible. No sé de cirujanos generales que operen próstata. Durante muchos años antes, cuando no había tantos urólogos, en los servicios sociales, en ciertas comunidades apartadas, los cirujanos generales operaban prostatectomías por medio de técnica abierta, por medio de cirugía abierta. Una pregunta entre paréntesis. ¿Le dan el ancho a los urólogos a nivel mexicano, a nivel de México, para la población? Es una buena pregunta. Cada vez hay más urólogos. El problema es la localización. Cuando uno se forma como urólogo o como especialista, a lo mejor aquí abarco de otras especialidades, la mayoría de los especialistas o subespecialistas van a ciudades, van a lugares donde hay mucha población, pero no van a lugares donde no hay tanta población. Es decir, yo creo que las grandes ciudades o las áreas metropolitanas sí tienen un volumen adecuado de especialistas. Es más, en algunas especialidades puede ser que haya hasta saturación de especialistas. El problema son las ciudades pequeñas o los poblados o las comunidades rurales. Esas personas son las que luego tienen que estarse desplazando a las ciudades para obtener la atención de un especialista. Estamos platicando con el doctor Felipe Tavares, médico urólogo. ¿Estás en Hospital Ángeles, verdad? Estamos a sus órdenes, Hospital Ángeles Torreón, en el piso 9, módulo 900. Ahí está. El doctor es urólogo, formado en el Centro Médico Siglo XXI, un hospital muy bonito de la Ciudad de México. Tú mencionaste ahorita, entre líneas, dejaste algo muy claro, la próstata se opera cuando se debe de operar. Si no da problemas, mejor no la molestes, porque es como un tigre ahí dormidito. La pregunta que surge es, ¿cuándo y por qué operar una próstata? Bueno, aquí vamos a ser más específicos. La próstata tiene varias enfermedades que requieran tratamiento quirúrgico. 2. La hiperplasia de la próstata, que la hiperplasia de la próstata en palabras no técnicas significa que la próstata creció de tamaño y al crecer de tamaño estorba el flujo de la orina. Con mucha frecuencia después
La próstata, y esto está directamente asociado a la edad. La gente nos pregunta, oye, ¿por qué me creció? No fumo, no tomo, hago ejercicio, como bien, voy a misa, duermo. Imagínate ser hombre y dices todo eso. Y me porto muy bien, doctor. No hago nada, no fumo, no tomo, hago ejercicio. Y con este condenado problema de no poder orinar bien, con todo lo que ello implica. Sí. Cuando hablamos de no poder orinar bien, ¿qué significa? Los señores, bueno, le decía, la próstata se enferma por la edad, no por los hábitos. Se enferma por la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de enfermar de la próstata. En el caso de la hiperplasia o próstata crecida, por ahí de los 50 años, puede ser antes, puede ser después, pero alrededor de los 50 años, la próstata empieza a crecer de tamaño. El problema no es que crezca, el problema es que cuando crece, esturba el flujo de la orina. La uretra, el tubo por donde pasa la orina, atraviesa la próstata por en medio, pasa en medio de la próstata. Cuando la próstata crece, hay patrones de crecimiento de la próstata en donde invade la uretra o crece hacia el interior de la uretra o de la vejiga. Esos patrones de crecimiento son muy obstructivos, obstruyen la pasada de la orina. Entonces, esto de la hiperplasia prostática es una enfermedad crónica. Es un paciente que por ahí de los 50 años le empieza a crecer, pero por ahí de los 60 empieza a notar que el chorro de la orina se hace delgado, el chorro de la orina sale sin fuerza, sin presión, empiezan a orinar muy seguido, se levantan mucho a orinar en la noche, les dan ganas de orinar y sienten prisa por llegar al baño. Al principio solo es prisa. Con el tiempo tienen algo que se llama incontinencia de urgencia, es decir, les dan ganas, van al baño y en el camino ya se van orinando. Luego, llegan al baño y aunque tengan muchas ganas de orinar, mucha sensación de querer orinar, tarda en salir la orina y tienen que pujar para que empiece a salir. O sea, traes un chorro de ganas de orinar y llegas y tienes que hacer mucho esfuerzo para orinar. Empieza a salir la orina. ¿Da lo mismo orinar de pie que sentado? Bueno, ergonómicamente hablando, en teoría, orinar sentado, digamos, la uretra masculina, el tubo por donde orinamos, tiene dos curvas. Tiene 4 porciones. La porción que va por el pene, uretra peniana, y luego hace una curva hacia abajo. Hace una curva hacia abajo que se llama uretra vulvar, y luego hace una curva hacia arriba y luego se mete a la vejiga. Esa curvatura que hace, parece un sifón en la parte posterior de la uretra, se endereza un poco en la posición de sentado. Por eso algunas personas que tienen este problema, cuando orinan sentados, orinan un poco mejor. Pero en teoría, un hombre que no está obstruido, que su próstata no tiene problemas, debe orinar igual de bien parado que sentado, sin problema. Bueno, estos señores batallan mucho para orinar. No es una enfermedad aguda. Pasan tiempo, pasan incluso años en que se desarrollen todos los síntomas. Y el síntoma más terrible es aquel que un día aquel hombre va al baño con muchas ganas de orinar, con mucha desesperación, llega al baño y por más que puja y puja, ya no puede orinar. Y entonces tiene mucho dolor abdominal, mucha molestia en la uretra, y va a urgencias o va con un médico y hay que ponerle una sonda para que pueda orinar. Tú lo narraste en 10 segundos, pero es una odisea, ¿no? Es una odisea no poder orinar para un hombre con la panza inflada, distendida, la parte del ombligo hacia el pubis duro y la vejiga. ¿Cuánto le cabe de orina a la vejiga? Porque se hace una bola ahí. En un adulto promedio. El adulto promedio es un hombre entre 70 y 80 kilos que mide entre unos 70 y unos 80. Sí. Aproximadamente entre los 250 y los 300 mililitros de orina es cuando uno tiene deseos de orinar. Eso es variable, puede ser variable, pero en general entre los 250 y 300 mililitros es cuando uno tiene deseos de orinar. Y la máxima capacidad de la orina que no, hemos visto vejigas de hasta 1,5 litros, 2 litros. Fíjate, pero ya por obstrucción crónica. No puedes expulsarlo. Exactamente. Estás que te llevas la fregada, man. Sí. Yo, pálido, porque no solamente es así, sino la sensación de impotencia, de palidez, de taquicardia, de que te sube la presión, de que no puedes orinar, tampoco puedes defecar porque hay un cuerpo ahí que obstruye un globote lleno de orina en el abdomen, en la parte baja. Y no puedes orinar por más que hagas el esfuerzo. Y como tú dices,
tarde o temprano llevamos al paciente a urgencias y le damos la noticia de que le vamos a colocar una sonda, lo cual tampoco le gusta. Dice, Chihuahua, pues no hay otra manera de solucionar esto más que con lo que me está diciendo, que es una sonda. Pues te vamos a meter una sonda a través de la uretra, a través del pene, y es algo incómodo y en ocasiones, dependiendo de quién la ponga, hasta doloroso. Sí, bueno, sí es incómodo. Los señores descansan mucho con la sonda al principio. El problema es que cuando ya salió la orina y ya están más relajados los pacientes, sí se vuelve incómodo portar la sonda. Sí es algo que sí es muy latoso para las personas. Ya le colocaste la sonda, doctor Tavares, ya sale orina por la bolsa, sale una orina clarita, al principio con un poquito de sangre por el trauma. ¿Y qué sigue? Bueno, esto de la hiperplasia, eso que les conté, desde los primeros síntomas hasta que se tapan. Cuando hablas de hiperplasia, perdón, es un crecimiento de la próstata que no es cáncer. No es cáncer, esto nada tiene que ver con el cáncer, es una próstata grandota, pero es benigna, no tiene nada que ver con el cáncer. La hiperplasia prostática tiene tratamiento, y el tratamiento es desde nada, medicamentos o cirugía. Hay señores que tienen próstatas grandes, pero que orinan perfectamente. Si un hombre tiene su próstata crecida, pero orina normal, no requiere tratamiento, solo estarlo vigilando. Si un hombre tiene la próstata crecida y tiene síntomas, pero no ha llegado a las complicaciones, se puede iniciar con tratamiento médico. Hay medicamentos que quitan los síntomas de la hiperplasia. Es una cápsula habitualmente que se toma por las noches. Y esta cápsula tiene dos funciones. Tiene la función de hacer que la orina fluya bien y tiene la función de intentar detener el crecimiento. Muchos hombres con el tratamiento médico están estables, orinan bien y aquí lo importante es que el medicamento tiene que ser usado de forma permanente. Porque si lo dejan de usar, los síntomas regresan. Y hay indicaciones de cirugía. Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. O indicaciones en donde no hay opción, hay que hacer la cirugía, y otras que son opcionales. Las indicaciones absolutas son retención aguda de orina, en términos coloquiales, aquel hombre que se tapó y se le puso una sonda. Hematuria prostática, o sea, aquel hombre que orina sangre por culpa de la próstata. Litiasis vesical, cuando el problema ya es muy crónico, el no vaciar bien la vejiga, el no sacar bien la orina genera que con el tiempo se formen piedras en la vejiga. Piedra en la vejiga y próstata crecida es igual a cirugía. Para sacar la piedra, pero también la próstata. Porque si le sacan la piedra, pero le dejan la próstata, se le van a volver a formar piedras. Infección urinaria recurrente. O sea, que el hombre que tiene la próstata crecida e infecciones. Aquí vemos puros hombres aquí en la cabina. Te están volteando a ver como diciéndolo, como un tirano, un verdugo, ¿no? Próstata crecida, piedras, cuchillo, bisturí. Próstata crecida y si se tapa, cuchillo, bisturí. O sea, no nos dejan mucho margen de... Bueno, para que lleguen a ese grado, para que un paciente llegue al grado de taparse, sí, adelante. Para que el paciente llegue al grado de taparse, de orinar sangre, de que se le forme una piedra, hubo que pasar mucho tiempo, años incluso, para que llegara a ese grado. El chiste es que no lleguen a ese grado, que lleguen con síntomas leves para que con el tratamiento médico o conservador sea suficiente para que el paciente esté bien. O sea, ya cuando el paciente sangra de la orina, cuando se tapa, o sea, sí. Es decir, cuando ya hay un bloqueo y que no te deja orinar y tienes que requerir a la sonda para orinar, requiere cirugía. Sí. Regresamos, vamos a una pausa. Estamos hablando con el doctor Felipe Tavares, médico urólogo, que no nos está poniendo muy fácil que digamos a los hombres que nos estén escuchando. Regresamos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud. Gracias por estar como siempre con nosotros. Estamos hablando de un tema que parece trivial, a veces como juguetón, pero la verdad de las cosas pues es que para los hombres, mire, el hombre cuando se pone nervioso se ríe porque sabe lo que le espera y empieza a bromear, a alburear, a decir cosas, pero cuando un médico como el doctor Tavares le dice, tiene la próstata crecida, ¿y cuáles son las opciones? Bisturí. Y oiga doctor, estoy sangrando cuando orino, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Cirugía. Entonces los hombres empezamos con una risa nerviosa, así como diciendo, pues no habrá de otra manera, ¿no?
Y parece ser que aquí no hay atajos con Sí, lo que acabas. sí. Si sangras, te tapas de la orina, te resolvemos el sí problema hay con manera, la Foley. sí hay manera. Si un hombre mayor de 50 años siente que empieza a orinar muy seguido, que se despierta mucho en la noche, que el chorro de su orina es delgado, que puja para orinar, no se espere a taparse, no se espere a orinar sangre, vaya al doctor. Ya. Y seguramente el doctor va a buscar la manera de evitar que llegue a orinar sangre, a taparse, a tener piedras, a todas las causas que también nos obligan a nosotros los doctores a proponer la cirugía. A operarse. Así es. Tres causas principales. Piedras con próstata crecida. Causa número 1, retención aguda de orina, que se tapó. Número 2, hematuria, orinar sangre por culpa de la próstata. 3, piedras en la vejiga. ¿Sí? Y hay que operarse. Hay que operarse. Hay que operarse. ¿Es difícil la cirugía de próstata? Y bueno, mire, Es que mencionábamos ahorita que ustedes no son como los ginecólogos. Los ginecólogos agarran parejo. Matriz que da problemas y después de los 50, 45 años, quítala. Y lo hacen hasta con cierta facilidad, digamos, ¿no? O sea, sin despreocupación, diría yo. Y ustedes los urólogos como que dicen, no, la próstata, aunque esté ahí, hay que guardarle las exactamente. Nosotros los urólogos somos los especialistas del aparato reproductor masculino y de las vías urinarias. Somos los expertos en la cirugía del riñón, del uréter, de la vejiga y del aparato reproductor masculino, de la glándula suprarrenal también. Obviamente, para poder operar una próstata se requiere entrenamiento, doctor, y el entrenamiento lo recibe uno cuando está haciendo la residencia. El urólogo es el bueno en próstata. 2, la experiencia, doctor. Obviamente, uno al cabo del tiempo va adquiriendo, la experiencia le va enseñando cosas. Yo trabajo en la forma privada en el Hospital Ángeles, como ahorita platicamos, pero también trabajo por las mañanas en la institución pública, en el IMSS. Y el volumen de pacientes que vimos en la residencia, el volumen de pacientes que atendemos, pues también nos hace tener un cierto nivel de experiencia. Eso no quiere decir que aunque nos hayamos entrenado bien, que tengamos una experiencia laboral ya haciendo esto de una buena cantidad de años, uno nunca se debe confiar. Uno siempre debe, cuando va a operar un paciente, sea institucional o sea privado, con todos los cuidados, con todo el protocolo, y siempre, normalmente los urólogos, y no yo, en general la comunidad de urólogos de La Laguna, todos operamos con otro colega, es decir, Oye, yo opero con otro urólogo, mis compañeros demás nos ayudamos, doctor, porque recuerdo. Para que sea exitoso. Aquí el propósito, y a manera de comercial, en los últimos años a lo mejor, o en el último tiempo, se han presentado muchas controversias médico-legales entre pacientes y médicos. ¿Por qué? Pues sí, hay muchas controversias, no tanto en mi especialidad, pero yo veo con los ginecólogos, en muchas situaciones. El propósito de nosotros los doctores, de cualquier doctor, de cualquier especialidad, es que una persona se cure. Nunca que una persona salga mal de un procedimiento. La complicación siempre está latente. Por eso es que hay que entrenarse, por eso hay que estudiar, por eso es que hay que hacer las cosas todo bien hecho. Entonces, cuando un paciente requiere la cirugía, hay que hacerla. Pero cuando no la requiere, tampoco. Recuerdo unos casos que vimos en la terapia intensiva. Nosotros nos pedimos una interconsulta y de quirófano. Y, oiga, doctor, pues va a ingresar un paciente de quirófano a la terapia intensiva y le vamos a ingresar ahí en la cama 8. Ah, sí, muy bien, pues pásalo. ¿Y con qué diagnóstico lo vas a pasar? Pues lo acaban de operar de la próstata. Ah, caray. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo que lo acaban de operar de la próstata y viene para acá? Pues, ¿qué les pasó? Tuvo problema respiratorio, problema cardíaco. No. No va por ahí la cosa. Bueno, pues vamos a esperarlo. Llega con nosotros el paciente a la terapia intensiva, la sonda puesta, la sonda para orinar, la sonda Foley, y el recipiente donde se colecta la bolsa llena de sangre, orina con sangre, pero una orina, pues prácticamente era sangre, ¿no? Rojo, rutilante, rojo, más sangre que orina. Es decir,
Eso le da a usted como radioescucha y la capacidad de las complicaciones que puede tener un paciente. Y cuando es el sangrado, después de una prostatectomía, a veces tenemos tanto problemas que lo tenemos que ingresar a terapia intensiva para estabilizarlo y pasarlo a la sangre, en fin, volumen, cosas que tenemos que hacer ahí para poner estable a ese paciente. Pero esa es una imagen gráfica de lo que sí se puede llegar a complicar un paciente. Sí, claro. La cirugía de próstata clásica, por tener la próstata crecida, tiene un bajo margen de complicaciones. Normalmente, voy a hablar de estadísticas, todo está medido. En la medicina actual todo está medido. Un paciente operado de la próstata por hiperplasia, el 95% de ellas quedan muy satisfechos con la cirugía. Es decir, 95 quedan contentos con la cirugía, vuelven a orinar como muchachos, como un hombre joven. Hay un 5% de pacientes que no quedan satisfechos. Dijiste tú, vuelven a orinar como muchachos. Como muchachos. Eso es bien importante. La gente, mujeres que nos escuchan, parejas que nos escuchan, lo que acaba de decir el doctor Tavares, vuelven a orinar como muchachos. Yo recuerdo un médico que lo acababan de operar de la próstata y le decía, oye doctor, te desapareciste del hospital una semana. Y dice, no, es que me operaron de la próstata, Oscarito. Y luego, ¿cómo le fue? Me fue muy bien. Dice, ahora sí. Él se veía contento de que no tuvo ninguna complicación. Le digo, pues está bien, doctor, porque lo hayan operado de su próstata. Dice, pero lo que más me gusta, Oscarito, me decía, es el sonido de la orina cuando voy a la taza del baño. Dice, ahora sí se oye, doc. Ahora sí se oye el chorro. Sí, doctor, pues y ese entonces es el propósito. me decía, y volteo a ver a aquella, se refería a su esposa, sí. Y como diciéndole, ya ves que sí se oye. O sea, hay pequeños detalles en la masculinidad, digamos, del funcionamiento prostático, sí, que a veces el hombre, floreció ese doctor, el hombre, pues nada más por escuchar el chorro de la orina. Esto de la próstata crecida es muy latoso, que afecta mucho la calidad de vida del hombre, sí la afecta mucho. Y cuando se curan, cuando finalmente logran estar bien, pues sí, obviamente al mejorar su calidad de vida, ellos están muy contentos, la mayoría de las veces. Hablemos de la cuestión de disfunción sexual. Las pacientes que se van a operar o que se operaron de la próstata, en ocasiones tiene esa como mala fama la cirugía de próstata. Decir, híjole, te van a operar de la próstata, cuídate porque a lo mejor ya no va a ser lo mismo tu función eréctil. ¿Es cierto? A ver, vamos a platicar de eso. Hay mucho chisme. Hay mucho chisme, mucho comentario o mucha mala información alrededor de las enfermedades prostáticas y de los trastornos de la función sexual masculina. Primero, las enfermedades prostáticas como tal, la enfermedad no enferma no causa disfunción eréctil o trastornos de la eyaculación. Las enfermedades de la próstata se presentan con la edad. Y también la disfunción sexual se asocia más a la edad. Es decir, no es el mismo desempeño sexual de un hombre de 20 que el de uno de 40, que el de uno de 60, que el de uno de 80. Obviamente con la edad la función sexual va decayendo. Y ahí influyen muchos factores. En fin. Entonces, en el tiempo, las enfermedades prostáticas se presentan en gente mayor de 50 a 60 años y también muchos trastornos, sobre todo la disfunción eréctil, se presenta también en hombres de cierta edad. Entonces coinciden en el tiempo. Ahora, los que sí pueden afectar la función sexual masculina son los tratamientos. En el caso de la próstata crecida, tanto las medicinas como la cirugía pueden afectar no la erección, pero sí la eyaculación. Un hombre con hiperplasia prostática que recibe tratamiento con medicamentos o que es operado, su erección no se modifica. La erección sigue siendo o igual de buena o igual de mala. No cambia. Lo que sí cambia es la eyaculación. Muchos hombres que toman medicamentos para la próstata crecida, o la gran mayoría, si no todos, muchos hombres que fueron operados de la próstata por tenerla crecida, van a quedar con un fenómeno que se llama eyaculación retrógrada o eyaculación para atrás. Los señores llegan al consultorio, doctor, fíjese que desde que me dio esta medicina, no me sale. O, doctor, fíjese que desde que me operó, o desde que me dio este medicamento, mi señora me dice que no siente que yo
la moje o que no siente Que que yo haya eyacula. terminado, no siente mi Y ya eyaculación. terminó, ok. ¿Qué está pasando? Bueno, eso lo debe explicar uno en las consultas, en la primera consulta. Oiga, me voy a dar este medicamento y va a orinar mejor, pero puede sentir que a lo mejor a la hora de tener sus relaciones sale menos semen o no sale semen. Oiga, señor, requiere operarse de la próstata. Va a orinar así, asá, asá, pero fíjese bien, después de la cirugía, cuando usted reinicie sus relaciones, es probable que no salga semen. Esto es un efecto de la cirugía. Entonces, la cirugía de próstata por hiperplasia o las medicinas que usamos para el tratamiento de la hiperplasia con mucha frecuencia generan eyaculación retrógrada. Lo único es que tienen erección, tienen orgasmo, pero no sale semen. Para hiperplasia, para Para crecimiento hiperplasia. benigno. Y sí, para crecimiento benigno. En donde sí tenemos más riesgo de generar problemas en la erección es con el cáncer de la próstata. Y lo vuelvo a decir, el cáncer de próstata no causa problemas de erección. Lo que causa los problemas de erección son los tratamientos. Aquí el tratamiento quirúrgico, la técnica quirúrgica entre un crecimiento de próstata por tumor benigno o bueno y un tumor malo como el cáncer es diferente. Es muy diferente, doctor. Y esa diferencia te orilla o te inclina o te hace proclive a tener disfunción eréctil en el cáncer de próstata. Sí, es que el cáncer de próstata es otro tema muy diferente. El cáncer de próstata es silencioso, a diferencia de la hiperplasia, que es muy latosa, te da muchas molestias. El cáncer de próstata en etapa inicial, en etapa intermedia, no da síntomas. No da síntomas. Como no da síntomas hay que buscarlo con una prueba en sangre que se llama antígeno prostático complementada con un tacto rectal. Si hay sospecha de que un hombre tiene cáncer de próstata, se manda a hacer una biopsia. Y la biopsia es la que nos confirma si hay cáncer o nos descarta el cáncer. Pero una vez que diagnosticamos a alguien con un cáncer de próstata, nosotros tenemos que etapificarlo, o sea, en qué estadio de la enfermedad está. No me voy a prolongar mucho, pero el cáncer de próstata se divide en 4 etapas clínicas. La etapa 1 va comenzando, la etapa 4 está completamente diseminado. Para fines de tratamiento, la etapa 1 y la etapa 2, el tratamiento es básicamente lo mismo. En etapa 1 y etapa 2, el tratamiento es el mismo. Etapa 3 cambia el tratamiento y etapa 4 cambia el tratamiento. Bueno, en etapa 1 y 2, el cáncer de próstata se puede curar con cirugía. Una cirugía que se llama prostatectomía radical. Las técnicas han mejorado mucho en el tiempo. Cirugía abierta, esa la hacemos todos. En general, todos los urólogos nos entrenamos bien en la prostatectomía radical abierta. En los últimos 15 años se ha desarrollado mucho y ahí sí no todos tenemos la habilidad o la capacidad o el entrenamiento para hacerlo, pero se ha desarrollado mucho la prostatectomía radical laparoscópica. Y en los últimos 5 años y en México en los últimos 2, tal vez 3 años, la cirugía robótica para cáncer de próstata. Es bien cara, ¿no? Eso voy a comentar. Las diferencias entre la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y sobre todo la cirugía robótica son con el afán de mejorar o de disminuir el riesgo de secuelas de la cirugía. Y con eso voy a contestar lo que me preguntó. En la prostatectomía radical se tiene que quitar la próstata completa con todo y su cápsula. Y se tienen que quitar las vesículas seminales. Las vesículas seminales están conectadas con la próstata por medio de unos tubos que se llaman conductos eyaculadores. Bueno, pegadito a la próstata, entre el recto y la próstata, pegadito a la próstata pasan unos nervios que se llaman nervios pudendos. En la prostatectomía radical, durante muchos años, con el afán oncológico, se rompían o se dañaban los nervios pudendos. Y entonces muchos de esos hombres, la gran mayoría de los hombres operados de prostatectomía radical, quedaban con una disfunción eréctil severa por el daño al nervio pudendo. Con el tiempo fueron mejorando la técnica y tratando de preservar los nervios. Son nervios milimétricos, muy delgaditos, muy delgaditos. A veces se lograban preservar, a veces no. Luego llegó la laparoscopía y con las lentes del laparoscopio
la lente tiene aumento, entonces se pueden ver un poquito mejor los nervios pudendos y tratar de preservarlos lo más posible, porque al preservarlos se puede conservar un poco más la función eréctil. Y con la venida del robot, y aquí sí voy a ser muy honesto, aquí se tiene, en la Laguna tenemos poca experiencia con el robot, no hay robot. Yo he tenido la posibilidad de ir a algunas cirugías a Monterrey y a México con amigos que ya hacen cirugía robótica. He tenido también la posibilidad de hacer algunas prácticas en un simulador, porque el proceso de la cirugía robótica lleva un entrenamiento un poco distinto. Se hace primero en un simulador, literal, como las carreras de la Fórmula 1. Haces cirugías en un simulador y luego ya pasas a la práctica clínica. Pero la ventaja del robot comparado con la técnica abierta o con la técnica laparoscópica es que la visión es en 3D y todavía la lente del robot tiene un poco más de aumento. Entonces se pueden identificar mejor las estructuras con el afán de preservarlas para dejar al paciente con la menor secuela posible. Pero sí, la disyuntiva del cáncer de próstata, el tratamiento en etapa temprana cura al paciente. Una prostatectomía radical bien indicada y bien hecha cura a un paciente del cáncer, pero sí le puede dejar una secuela en la función sexual. Que en ese parecería, por supuesto tú dijiste, cura el problema del cáncer de próstata, y si te deja con la disfunción eréctil, pues parecería para algunos pacientes peor el remedio que la enfermedad. Exacto, eso es algo que en esas consultas son consultas muy largas, porque uno tiene que decir todos los detalles de la cirugía. Todos los detalles se implica. Se puede curar, señores. Más, si lo que dice la biopsia y los estudios que le hicimos previos a tomar la decisión de la cirugía nos dice que es un cáncer de próstata localizado, usted tiene estadísticamente mucha posibilidad de quedar curado. Pero siempre en el interrogatorio de este paciente hay que preguntar mucho la función sexual. Oye, y cuando quitas la próstata, ¿la quitas toda? ¿No hay manera de quitar un pedacito nada más? En el cáncer de próstata no. En el cáncer de próstata hay que quitar toda la próstata. En la hiperplasia, que es lo que platicamos anterior, es una técnica muy distinta, casi siempre por endoscopía. Hay varias técnicas endoscópicas. Varía la técnica según el tamaño de la próstata. Pero literal, básicamente, imaginen un aguacate. Por medio de una cámara y de un endoscopio se quita el hueso y la pulpa del aguacate, pero se deja la cápsula. En el crecimiento benigno. Y al dejar la cápsula, los nervios pudendos pasan por fuera, entonces los nervios no se afectan. Entonces ese hombre, la erección no se modifica. En donde sí hay riesgo de problema en la erección es en el paciente que tiene cáncer. Ahí quitas todo. Quitamos todo. Sí. Todo. ¿Y la cirugía robótica, crees que vaya a llegar pronto acá a Torreón? Bueno, yo sí creo. ¿En privado o en público? Bueno, a nivel público ya hay varios robots en instituciones, pero normalmente en México y en Guadalajara. Ya hay tanto en la Secretaría de Salud como en el ISSSTE como en el IMSS, pero en la Ciudad de México, desde el punto de vista público. Ojalá. Lo que pasa es que es caro. El mantener un equipo de esos no es barato, es caro. Pero sí suben, comparando las tres, la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, para próstata en particular, desde el punto de vista oncológico ofrecen el mismo resultado. Esto es, se curan igual con cirugía abierta, con cirugía laparoscópica o con cirugía robótica. ¿El robot es caro? La diferencia, sí. ¿Será más caro que una campaña electoral? No, yo creo que... No, bueno, en eso tiene toda la razón. Mire, es que si no, luego a lo mejor no me vetan y ya no van a querer invitar. Podemos tener uno a nivel institucional público para la gente que lo quiera. En el quiera. Seguro Social, a la gente... Y dejamos la función sexual a 1,000,000 de votantes. Cuando estoy en el IMSS. A 1,000,000 de votantes potenciales. Si me está escuchando alguno de mis pacientes del IMSS, llegan ahí. Mis pacientes del IMSS, la mayoría, no, debe haber alguno que no me quiera mucho, pero la mayoría me quieren mucho. Llegan ahí, oiga, doctor, no hubo la medicina en la farmacia. Y yo le digo, oiga, yo prefiero que haya medicina en la farmacia que una foto de Dan Augusto ahí en el Boulevard Miguel Alemán. Pero bueno, eso ya no es decisión de nosotros. No, lo contesto así. Que sí. Lo contesto así por lo que me pregunta de una campaña electoral. Es más satisfactorio que el paciente llegue a la farmacia y que le den su medicamento. Ya sé. Y imagínate que le des la opción a un paciente común y corriente
de que lo vas a operar con un robot en el ISSSTE o en el Seguro Social o en Salubridad, es un paraíso para nosotros. Sí, claro. Para contestar lo que me dijo, si estará disponible pronto, creo que sí, a nivel privado, pero también creo que hay que entrenarse. Es decir, para poder echar a andar un robot, primero hay que tener quien lo pueda manejar. Las aseguradoras lo cubren, sí. ¿Cubren? Sí puedes Sí, operarte con... O sea, sí, sí te cubre. Pues. Le decía yo he mandado varios pacientes a Monterrey y algunos a México, pacientes que han tenido la posibilidad de hacer esto. Con algunos he ido a ver sus cirugías y lo cubren las aseguradoras. Se llama prostatectomía radical asistida por robot. Bueno. Su beneficio es básicamente conservar las estructuras para generarle menos secuelas al paciente. Ok, si ya tenemos la secuela más importante, digamos, para el ser humano, para el hombre en particular, que es la disfunción eréctil, que dice, sí. Bueno, doctora, ya me quitaste el cáncer, me curaste, pero pues quedé mal aquí del aparato reproductor en el sentido de la erección. ¿Qué hacen ustedes como urólogos con ellos? O sea, ¿cuál es la opción para mejorar esa erección? Estuvo aquí hace poco la doctora Karina Plasencia. Sí. Para ellos. Es muy amiga mía, Karina. Es como, le voy a decir, se va a enojar si me escucha. Es como mi hermana mayor regañona, Karina Plasencia. Regañona. Pues a mí sí me regañó. Un saludo para la doctora Karina. Y un abrazo a Karina, sí. Y para el doctor Josué y toda la comunidad de urólogos, ¿no? Somos 28 urólogos, todos afortunadamente aquí en La Laguna, todos nos llevamos muy bien. Un saludo para ellos. Pero entonces, ¿qué le ofrecemos a ese paciente? ¿La prótesis de pene o qué? Bueno, depende. Antes de la cirugía, entre la biopsia y la cirugía pasa un tiempo. Actualmente recomendamos, después de la biopsia, cáncer, y le proponemos al paciente una cirugía, deben pasar entre 4 y 5 semanas para que pase el proceso inflamatorio de la biopsia y sea más fácil retirar la próstata. En ese tiempo se llama rehabilitación peniana. Le empezamos a dar un medicamento que se llama Tadalafil de 5 miligramos. El Tadalafil es un medicamento que mejora el flujo de sangre al pene, a la pelvis en general y al pene, y oxigenamos bien el pene previo a la cirugía. También mejora la circulación hacia los nervios pudendos y eso los ayuda. 2, tratar de preservar los nervios durante la cirugía. 3, sí, esos pacientes van a tener que tener rehabilitación. Hay estudios en donde se les está dando a algunos pacientes algún tipo de terapia física con electroestimulación, y esa electroestimulación está generando que se regeneren en algo los nervios. Sí, hay alternativas, pero es a largo plazo, es decir, ningún paciente que queda con daño, digamos, recupera la función eréctil rápido. O sea, ya el Viagra en ellos ya no pega. Sí, le damos Tadalafil, que Tadalafil es un derivado. Pero después de la cirugía, me refiero. Antes y después. Entonces, ¿es una opción? Es una opción. Los vasodilatadores, exactamente, los que llenan ahí el flujo. Se llaman he escuchado de láser, he escuchado de electroestimulación y finalmente la prótesis de pene. Cuando ya es refractaria, es decir, cuando no funciona nada y aquel hombre tiene una pareja joven, es con vida sexual activa previa a la cirugía, el tratamiento para curarlo es la prótesis de pene, sí. ¿Cómo cuánto cuesta una prótesis de pene? La última vez ahora recientemente en un congreso, el kit para colocarla cuesta como cerca de $15,000, entre $15,000 y $16,000. ¿La técnica es fácil? Hay varias técnicas, es un procedimiento relativamente fácil. La principal complicación es que se infecte, si se infecta es catastrófico, pero si no se infecta, les va muy bien. ¿Satisfacción? Sí. O sea, el paciente dice... El paciente y la pareja, en la mayoría de las encuestas de calidad de vida, posterior a, dicen satisfacción, sí. Estuvimos hablando con el doctor Felipe Tavares, médico urólogo, que estás en el Hospital Ángeles, en el 9º piso. Hospital Ángeles, piso 9, consultorio, módulo 900, sí. La última vez que estuviste aquí, todos los compañeros del grupo, de diferentes grupos, nos decían, oye, ¿no tienes un urólogo con una mano más chiquita? Yo tengo los dedos delgaditos. No sé a qué se referían. Ustedes trabajan con la mano. Sí. Es conveniente para un tacto rectal tener una mano más grande. No, realmente no, porque la próstata está literal a 2 centímetros del margen anal. O sea, la próstata está, como dicen los grandes maestros, al alcance del dedo. Al alcance del dedo. Al alcance del dedo. ¿La clínica es importante? Muy, muy importante. ¿Sustituye un aparato a la clínica? En algunas situaciones sí ayuda mucho, pero la clínica sigue siendo la madre de todo.
Nos vamos con eso. La clínica es la madre de la medicina. Nos vamos, estamos hablando con la voz de la salud. Gracias, doctor Tavares. Gracias a usted por escucharnos.